Carlos, bienvenido. Somos trabajadores de la universidad, por ahí hay gente que se va conectando, ¿no? Un poco más, poco menos. Te escuchamos, Rachid y yo somos tu soporte, tu acá para cualquier cosita. Buenas tardes a todos. Juan Carlos, te deseo la palabra. Ok, buenas tardes. Estoy compartiendo pantalla y bueno, quisiera compartir con ustedes, bueno, en principio como la alegría de sentirme en casa, el poder colaborar de alguna manera con la Ruiz, una obra de la plataforma de Lima, a la que pertenece también la obra en la que me toca a mí colaborar. Eh, Especial cariño a la Ruiz, la Universidad Jesuita del Perú. Y bueno, pues eh, lo que me habían pedido es Ignacio de Loyola, herencia práctica para la vida interior. Entonces, yo quisiera compartir primero eh, el hecho de que Ignacio vive en un encuentro con Dios. Y esta idea de que Ignacio vive en un encuentro con Dios es la idea potente que debería estar como a la base de la comprensión de toda la vida de San Ignacio. Y allí, como ustedes ven en este recuadro que presento, dice, vive un encuentro con Dios, 3 asteriscos, revelación. ¿Por qué pongo revelación? Pongo revelación porque revelación es un concepto teológico que nos puede ayudar a un poco analizar este encuentro con Dios. ¿Qué nos dicen los especialistas de la revelación o los que se han dedicado ahí un tiempo más que nosotros a estudiar el tema de la revelación? Primero se nos dicen como 4 cosas sobre la revelación que podrían ayudarnos a analizar y comprender este encuentro de San Ignacio con Dios. Primero se nos dice que la revelación es un encuentro entre Dios y el hombre. Ese es el primer rasgo que nos va a ayudar a comprender el encuentro de San Ignacio con Dios. Primero, que es un encuentro entre Dios y el hombre. Lo segundo es que en ese encuentro la iniciativa la tiene Dios y el hombre tiene como la acogida o la respuesta libre. Entonces, iniciativa viene de Dios, la acogida y respuesta libre viene del hombre. Sin ambas, podría no haber revelación. Sucede, y lo tercero es que sucede allí donde discurre la vida del hombre. La revelación sucede donde discurre la vida del hombre. Nosotros a veces estamos acostumbrados a mirar la revelación en la vida de los santos, incluso en la Biblia misma, como algo sumamente extraordinario, reservado a personas muy especiales o muy espirituales. La revelación, para las personas especiales y para las personas como nosotros, acontece en la vida ordinaria. Allí donde acontece la vida, allí donde el Verbo quiso sentar su propia tienda entre nosotros. Y lo cuarto es que la revelación, ese encuentro, provoca transformaciones que afecta a la persona y a la historia. Entonces son 4 características. Es un encuentro, la iniciativa la tiene Dios y el hombre responde libremente, sucede en lo cotidiano y cuarto, produce transformaciones. Preguntémonos, ¿quiénes se encuentran en este encuentro con Dios sucedido en la vida de San Ignacio? Se encuentra efectivamente Ignacio y Dios, pero ¿qué Ignacio se encuentra? Primero se encuentra un San Ignacio que es un hombre de fe, es un hombre devoto. Antes de participar de la guerra de Pamplona, de la batalla de Pamplona, pide confesión al amigo, es devoto de San Pedro, se dice que su recuperación comienza en la víspera de la fiesta de San Pedro, y es un hombre muy asiduo a los sacramentos. Entonces, vemos de alguna u otra manera
que es un hombre de fe, pero está lejos de colocar a Dios como motor de sus más importantes decisiones. Ese Ignacio llega al encuentro con Dios. Ese Ignacio llega a ese encuentro especial que vive con Dios en la Torre de Loyola. Y Jesús, Dios llega al encuentro de Ignacio a través de unos libros, pues durante su convalecencia leyó la vida de Cristo y también conoció cómo algunos otros, los santos, habían sido como sujetos valientes que tomaron grandes decisiones para imitar a Cristo. Sujetos valientes, pero no tan valientes como él. Efectivamente diría eso en su momento San Ignacio. Por eso se hacía la pregunta, si es que Santo Domingo hizo esto, evidentemente yo voy a poder hacer mucho más. ¿Y por qué no? Si San Francisco hizo eso, ¿por qué yo no lo podría hacer? Entonces, ¿quiénes se encontraron? Se encuentra un hombre de fe, pero lejos de asumir a Dios como centro de su vida y de sus decisiones, y se encuentra un Dios que se revela en la vida de Jesús y de las personas que le imitan. ¿Cómo se produce este encuentro? Se produce en el momento, el Señor, Dios, digamos que se vale del momento vital de San Ignacio. Efectivamente, no podríamos decir que Dios le manda la bala de cañón. No está en nuestro horizonte de comprensión de Dios. Pero sí que Dios se vale del momento vital, de la herida de la bala de cañón, para tomar la iniciativa de darse a conocer a Ignacio desde su propio testimonio y el testimonio de los santos. Sin duda, a muchos les podría haber caído una bala de cañón en esa batalla y no todos se enrumbaron caminos como el de Ignacio. En ese sentido, San Ignacio respondió libremente a la iniciativa de Dios y la respuesta libre a la iniciativa de Dios se tradujo o se produce como la frase de este año que tenemos los jesuitas, ver nuevas todas las cosas, ver nuevas todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que San Ignacio se atrevió a mirarse de un modo nuevo, a mirarse de un modo diferente, con metas nuevas, y así el hombre antiguo de los grandes proyectos de Caballero termina mirándose como un peregrino o como un posible imitador, seguidor de Cristo. Otra pregunta es, ¿dónde ocurre? Ocurre en el interior de Ignacio. Ocurre allí en ese interior donde acontecen nuestros cuestionamientos más íntimos, nuestros cuestionamientos más personales. Definitivamente el encuentro con Dios sucede en la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana suceden muchas cosas y solo aquellas que dejamos que impacten en nuestro corazón son las que producen de alguna manera ese encuentro íntimo con Dios. Entonces, comenzó en el interior de Ignacio, ocurre un diálogo entre el posible proyecto de Caballero, que hasta ese momento había sido su gran verdad, hasta la nueva posibilidad de proyecto del reino, que no sabía Ignacio en su momento a qué se refería en concreto. Él sabía que tenía que seguir a Jesús, que podía imitarlo, pero no sabía cómo. Cuando estaba en Loyola no tenía idea cómo podría convertirse en un seguidor, solo sabía que tenía que ser peregrino y eso en realidad no ofrecía mucha novedad para el momento. Ahora, hay un encuentro de Ignacio con Dios, pero ¿cómo se transforma Ignacio? Ignacio comienza a experimentar transformaciones reconociéndose seducido por Dios.
San Ignacio se deja seducir por Dios. ¿Por qué? Porque él le ha conocido en este libro de la vida de Cristo. Él se ha apasionado por el modo que Cristo le muestra en ese texto. Él se ha apasionado por el modo en que otros se han apasionado para responder y seguir a Cristo. Entonces, ¿cómo se transforma San Ignacio? Se transforma en soñar un modo diferente. Se transforma a partir de sentirse realmente seducido por el proyecto de Jesús. De hecho, hay quienes perciben en Ignacio una mudanza exterior que sin duda estaría enraizada en la mudanza interior de los largos silencios, de las largas lecturas que San Ignacio habría hecho de este libro de la vida de Cristo y de los santos. Es un libro, y se dice que San Ignacio lee este libro todo el tiempo de su convalecencia. Imaginémonos que San Ignacio, pues, se lee una y otra vez este libro, como volvemos a leer nosotros las obras que nos van apasionando de tiempo en tiempo. Vamos a una siguiente imagen y a mí sí me gustaría que en este momento pudiésemos reflexionar sobre lo siguiente. Pudiésemos reflexionar sobre lo siguiente y un poco en pequeño aquí o en silencio. Somos 10 personas, algo de 10 personas. Podríamos dedicar el tiempo ahora, en este momento, para la siguiente pregunta. Primero, que caer en la cuenta que San Ignacio no es el único que se encuentra con Dios. Nosotros también experimentamos encuentros con Dios. Algunos más cotidianos y algunos más simbólicamente o sacramentalmente importantes. Entonces, nos encontramos con Dios de diversas maneras y desde esa certeza, podemos en este momento reflexionar. Yo voy a poner música de fondo, ojalá que me salga igual el negocio aquí, pero me gustaría como que respondamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué transformaciones ha suscitado mi experiencia de encuentro con Dios? Partiendo de que cada uno tiene una experiencia con Dios. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de encuentro con Dios. Entonces, preguntémonos, a partir de esa experiencia de encuentro con Dios, ¿qué transformaciones se han suscitado en mí? Más o menos he comentado las transformaciones que comienzan a surgir en Ignacio. ¿Cuáles son esas transformaciones que suceden en mí? Entonces, dedicamos unos minutos a pensar. Yo les sugiero que escriban las posibles respuestas que encuentren en este momento de silencio. ¿El volumen está bien? Sí, sí se escucha, Juan Carlos. Okay. Gracias. Entonces, nos dedicamos a reflexionar la pregunta.
Bien, entendiendo que ya podríamos tener alguna respuesta, alguna aproximación, vamos a intentar como compartir o poner en común algo de esta pregunta, ¿no? Definitivamente algunos tienen como un encuentro así como fundante, ¿no? Pero también habemos otros que sentimos el encuentro con Dios como en lo cotidiano, ¿no? Cuando saludamos a la persona que vende caramelos fuera de la universidad, cuando nos encontramos con algún amigo, cuando visitamos a nuestra abuelita o alguien que está enfermo. Y de hecho, la imagen que tenemos aquí es como el mendigo que duerme en la calle, el Jesús que duerme en la calle, ¿no? Y nos encontramos con el mendigo y nos encontramos con Cristo. Por eso hay diferentes maneras de encontrarnos con Dios. Entonces, si alguno desea compartir, lo que pueda compartir sobre estas, lo que ha descubierto de transformaciones en ese contacto, en ese encuentro con Dios, pues le escuchamos. Amigos, como somos pocos, eventualmente no se peleen por hablar. O sea, digo, pueden levantar la mano o yo les voy dando la pauta si es que alguien quiere compartir algo. Voy a dar unos minutitos de silencio, eventualmente podemos compartir. Yo también quisiera decir algo luego, pero vamos a ver. Te escuchamos. Adrián. Hola, Sí, Adrián. Juanca, ¿cómo estás? Bueno, no sé si la respuesta es correcta y si hay una respuesta correcta. Creo que eh, de ambas cosas, ¿no? De un poco de una experiencia fundante. Yo creo que desde mi experiencia de encuentro con Dios, cuando tendría pues 17, 16 años, en un encuentro juvenil, 17 entrando en la universidad, eh, mi vida se transformó, ¿no? Yo siento que mi vida fue antes de esa experiencia y después de esa experiencia, ¿no? Y a lo largo de ahí ha venido pues una suerte de encuentros, esos encuentros cotidianos, esos encuentros pequeños, esa búsqueda, ¿no? Siempre ha habido una búsqueda. Después cuando uno empieza en el ascenso profesional, académico, laboral, una suerte de olvido, pero siempre ha habido una búsqueda del Jesús necesitado, ¿no? Es una búsqueda de compartir lo que Dios me había dado, digo yo siempre, la gracia que Dios me ha dado de reconocer que todo, absolutamente todo lo que tengo y lo que puedo hacer, me lo ha dado Él, ¿no? Entonces siempre he sentido eso. Pues otro momento muy fuerte es cuando nacen mis hijos, se vuelca pues o sea, ya mi gratitud es infinita, o sea, y no esa necesidad de los 18 de salir y gritar, Jesús te ama, por las calles que hacíamos en Arequipa con mis amigos de encuentros, se vuelve otra manera, ¿no? De decirle a todo el mundo y de gritar y por supuesto de salir a ayudar a los que menos tienen en relación a mi realidad, a mi vida, ¿no? Y en la edad adulta, hace unos pocos años, no tan poco de repente, tal vez unos 7, 8, yo empiezo en una búsqueda de querer encontrar cuál era mi propósito en la vida, ¿no? Sentía que estaba muy bien profesionalmente a todo nivel, pero que no era el propósito, o sea, que Dios no me había podido poner en la vida para eso, ¿no? Entonces, eso se vuelve como algo fundante y me encuentro hasta estos tiempos, de alguna manera, creyendo haber entendido cuál es el propósito, dejando y virando mi vida laboral y profesional, y mi vida en realidad, con una sola vocación, con una sola convicción, creo, de decir siempre sí al Señor.
dentro de mi historia, ¿no? Ya es un poco tarde para que sea monjita, porque tengo 2 hijos, pero dentro de mi historia decir sí, ¿no? De alguna manera esa es como es mi experiencia que me hace eh, sentirlo como a flor de piel, ¿no? Sentirlo, eso, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero eso es, Juan Carlos. Está bien, gracias, gracias Adriana. Juan Carlos, ¿levantaste la mano o no? Creo que sí puse algo por ahí. Yo tengo dos experiencias en las que no quiero ahondar mucho, digamos, en el marco de este año, pero que para mí son significativas, ¿no? Una muy chiquita, breve, es hace unos días, por motivos personales, viajé. No digo tuve que viajar, pero viajé. Y lo que he sentido en este viaje es acogida, ¿no? Las personas a las que he visto, gente a la que no veía años, quizás 20 años, lo que he sentido es una profunda acogida, recepción, escucha, digamos, no es un chiste, pero no se puede abrazos, pero digamos el sentido de que el otro está ahí para acoger, a pesar de tantos años haber estado separados por el espacio, ¿no? Y como que eso se difumina en el tiempo y uno sabe que cuenta con personas amables, acogedoras. Entonces es una experiencia que me ha marcado mucho estos días, ¿no? Puede que sea una cosa reciente. Y la otra experiencia de la que saco aprendizaje es un poco en clave de lo que acaba de decir Adriana, y también brevemente, algunos conocen esto, no todos. Yo no he tenido una relación cercana a mi padre, no he crecido con él, lo he conocido ya de adolescente, ¿no? Y él ha fallecido hace ya varios meses, ¿no? Su muerte para mí ha significado mucho, una reelaboración, un encuentro, reconciliación, una mirada atrás de cosas que pensaba yo había resuelto y que ahora estoy resolviendo como en paz, ¿no? Sin agobio, sin culpa, ¿no? Para mí ese dolor, ese proceso es muy significativo, ¿no? Puede sonar paradójico, pero lo siento como enriquecedor, ¿no? A pesar de lo doloroso o de lo triste del momento, ¿no? Porque a mí en algún momento me dejó en shock, ¿no? Pero yo creo que eso es de Dios, o sea, yo lo estoy viviendo, cada vez que vuelvo sobre eso lo leo así. Eso. ¿No? Gracias, Adriana. Y en esta pregunta de las transformaciones, pues, en el encuentro que tenemos con Dios, en los pequeños encuentros que tenemos con Dios, suceden transformaciones que marcan un antes y un después. Y el que marque un antes y un después supone una ganancia de crecimiento humano, de crecimiento personal. Y en la medida que uno gusta el crecimiento personal y en la medida que uno gusta el ir de bien en mejor subiendo, interiormente uno experimenta, y es lo que le pasó a Ignacio. Ignacio experimenta que la transformación que vive en la casa Torre de Loyola después de la bala de cañón, en su tiempo de convalecencia, la transformación que vive en su abandono al proyecto de caballero para hacerse peregrino, Ignacio experimenta una ganancia que no quiere perder. Una ganancia que no quiere perder. Y desde allí, San Ignacio es como si invirtiese toda su energía espiritual en concretar los medios necesarios, buscar, descubrir, concretar y conservar los medios necesarios para conservar lo bueno ganado en su tiempo de conversión en la Casa Torre de Loyola. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo esta experiencia de transformación marca en San Ignacio una recomendación práctica que él llama pausa diaria o examen diario y que hoy comúnmente llamamos pausa ignaciana.
Entonces, la pausa ignaciana la vive San Ignacio en su proceso de conversión de modo rutinario, de modo cotidiano, y poco a poco en su proceso espiritual va como concretando o sistematizando esa experiencia. Imaginémonos a San Ignacio día tras día examinándose interiormente para reconocer qué de lo que siente viene de Dios y qué de lo que siente no viene de Dios. Para haciendo ese balance de lo que viene de Dios y de lo que no viene de Dios, ir tomando sus decisiones, claro, acaloradas y apasionadas por este deseo de imitar a Jesús. Sopesando lo que viene de Dios y lo que no, San Ignacio se ve inclinando a todo aquello que le aproxima a Dios. Por eso se dice de San Ignacio, conociendo por lo exterior la mudanza que se había hecho en su ánima. ¿Qué significa eso? Que San Ignacio, examinándose interiormente, había ido tomando decisiones que se iban mostrando de modo externo en sus actitudes, se iba mostrando de modo en su vida exterior. ¿Qué es la pausa? ¿Qué es la pausa? La pausa ignaciana es una práctica espiritual que Ignacio descubre y asume como un examen personal y cotidiano. ¿Qué es lo que San Ignacio explora en ese examen? Explora cómo está su relación con Dios. ¿Por qué? Porque San Ignacio, en su tiempo de conversión, se siente totalmente ligado a Dios. Y eso es lo que no quiere perder. Entonces, como no quiere perder la estrecha relación que él ha sentido con Dios, dedica día tras día a examinar cómo está esa relación lejana o cercana de Dios. Y comienza a reconocer qué es lo que le va alejando y qué es lo que le va acercando. Entonces, ¿qué es la pausa? Es una práctica espiritual, personal y cotidiana que le ayuda a San Ignacio a reconocer cómo está su relación con Dios. Y en ese sentido, la práctica de la pausa ignaciana tendría ese mismo beneficio para nosotros. 10 minutos de oración en silencio para reconocer cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué tiene que ver con la conversión? Lo acabo de decir. San Ignacio, cuando experimenta su conversión, él se da cuenta que no quiere perder el estado espiritual ganado en ese momento. No quiere perder esa sintonía que siente con Dios, ese vínculo, ese impacto interior que ha experimentado al sentirse cercano a Dios. Por eso San Ignacio, al final de los ejercicios, nos da algunas recomendaciones prácticas. ¿Para qué? Para que todo lo ganado en ejercicios se sostenga y se mantenga en la vida cotidiana. Esta pequeña recomendación que está al final de los ejercicios, como modos de oración o otros modos de oración, posiblemente nace en esta lógica espiritual que va adquiriendo Ignacio. Lo que ganamos en relación con Dios hay que conservarlo, pero no basta el deseo de querer conservarlo. Hay que poner medios prácticos para conservar lo ganado en la experiencia con Dios. La conversión supone cambios. Esos cambios han de mantenerse. Supone actitudes nuevas. Esas actitudes han de mantenerse. Y en ese sentido, la pausa ignaciana nos puede ayudar para mantener aquellas actitudes nuevas de nuestro crecimiento espiritual, que son resultado
de cada encuentro con Dios. Juan Carlos nos decía, y a partir de este hecho, yo siento que he ganado paz, pues la pausa ignaciana podría ayudarnos a aquellos que en determinada experiencia ganamos paz, a conservar esa paz. Día tras día podemos ir reconociendo qué es lo que me quitó paz hoy y qué es lo que me ayudó a conservar esa paz. Y así cada uno de los frutos que espiritualmente reconocemos en cada encuentro con Dios, podemos irlos manteniendo, conservando, examinando, sosteniendo en la práctica de la pausa ignaciana. ¿A qué necesidades responden? San Ignacio, esta práctica de la pausa ignaciana, en San Ignacio responde a dos motivos. Podríamos decir que responde a dos motivos. El primero, que responde a la necesidad cotidiana de examinarse para estar enteramente orientado a Dios. En la práctica cotidiana, esto le ayudará a San Ignacio a estar enteramente conectado a Dios. Aquí vemos a San Ignacio en Manresa, en la cueva de Manresa. Esta imagen, este dibujito que tenemos aquí es San Ignacio en la cueva de Manresa, iniciando sus ejercicios espirituales y tal. Fíjense que en ese librito de los ejercicios espirituales, San Ignacio nos va narrando cómo hizo la primera oración, la segunda oración, y va escribiendo todas sus oraciones. Pero ¿saben qué? Lo curioso de cada oración escrita en ese libro, que todas las oraciones comienzan con una frase. La frase con la que comienzan las oraciones de los ejercicios espirituales es aquella oración que San Ignacio le llama oración preparatoria u oración sólita. Pero olvidémonos de esos nombres confusos y escuchemos bien la frase. La frase es la siguiente: que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén debidamente orientadas a tu santísima voluntad. Ese es el pedido constante de Ignacio en todas las oraciones. Es como un presupuesto inicial de todas las oraciones. Y esa oración en realidad encapsula como el deseo de Ignacio en este tiempo. Y ese deseo lo querrá mantener a través de la pausa o el examen diario que él practicó en adelante. Entonces, la primera necesidad es la examinación cotidiana para siempre estar orientado enteramente a Dios. Y la segunda es identificar la acción de Dios en su vida corriente. Generalmente esta necesidad es la que se asocia más a la pausa ignaciana. De hecho, algunos de ustedes, si es que han tenido contacto con la espiritualidad ignaciana antes, habrán escuchado que en la pausa ignaciana, en realidad, está orientada para reconocer el paso de Dios en nuestra vida. Claro, sí, es para reconocer el paso de Dios en nuestra vida, pero reconocer el paso de Dios en nuestra vida supone, primero, reconocer cómo está nuestra relación con Dios, porque es la relación con Dios la que nos va a permitir mayor claridad o menor claridad para reconocerle al Señor. Hay días en que la pausa ignaciana nos puede resultar un poco oscura, pues esa situación espiritual tendrá que ver con nuestro propio momento vital de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestro estado espiritual. Bien, pues, el padre Diego Laínez, que es un padre contemporáneo a San Ignacio, dice de San Ignacio lo siguiente: tiene tanto cuidado de su conciencia. Recuerden, la pausa ignaciana es un examen de conciencia. Dice, Ignacio tiene tanto cuidado de su conciencia que cada día va confiriendo semana con semana y meses con meses y día con día. O sea que va viendo cómo está su conciencia de mes a mes,
de semana a semana, de día a día. Va reconociendo cómo está su relación con Dios interior, conciencia, de tiempo en tiempo, de día en día. Polanco, que es otro padre contemporáneo de San Ignacio, dice lo siguiente: examinaba su conciencia 2 veces al día. Y no solo examinaba los defectos, sino también el provecho espiritual, y comparaba un día con otro. Por eso, yo considero que en la pausa ignaciana, uno tiene que revisar su relación con Dios, pero tiene que revisarlo en 2 perspectivas: en lo que nos acerca y en lo que nos aleja. Pero sobre todo, en lo que nos acerca. Ser consciente de lo que nos aleja para poder pedir perdón y proponernos algún deseo de enmienda. Pero es la relación con Dios, que a veces está lejos, que a veces está cerca, es la que debemos como ir haciéndonos conscientes. ¿Qué provecho sacaríamos? El provecho que podríamos sacar parte de esas necesidades. Primero, una conversión continua. El poder ir reconociendo que todo lo que nos aleja de Dios, nosotros podemos coger al toro por las astas y poder ir como mejorando de bien en mejor subiendo. Y lo otro es un crecimiento personal y espiritual, que no necesariamente pasa por una conversión. Hay personas que necesitamos convertirnos y otros que necesitamos crecer en aquello bueno que ya se tiene. Entonces, podríamos sacar provecho en esta conversión continua y en el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros puede experimentar. ¿Cómo hacer la pausa ignaciana? La pausa ignaciana consta de 5 momentos. El primero, ponerse en presencia del Señor. Básicamente es hacer silencio y caer en la cuenta que voy a conversar con Dios, que deseo conversar con Dios. Segundo, dar gracias al Señor por el día, tal cual, el día enterito. No por lo bonito, no, por el día. Dar gracias al Señor. Tercero, reconocer qué me acercó o me alejó de Dios. Que en algunos otros modelos habla de el paso de Dios en nuestra vida. Cuarto, pedir perdón por aquello que nos aleja. Disponerme a ser mejor es el 5º paso. Entonces, lo que yo les propongo en este momento es hacer un ejercicio de pausa ignaciana y yo voy subiendo el volumen un poquito y nosotros nos dejamos guiar por, bueno, en este caso por mí, que voy a ir como jalando los momentos. Bueno, pues comenzamos. Quitamos nuestro espíritu. Nos acomodamos bien en nuestro asiento. Tratamos de sentir nuestro cuerpo apoyado en la silla, con el deseo de descansar, con el deseo de parar. Hacemos un momentito de silencio. Y este momento de silencio es para conseguir paz
Y cuando ya sintamos que hemos conseguido paz, interiormente, démosle gracias al Señor por el día. Pero darle gracias al Señor por el día es como presentarle el día. Entonces, presentémosle con la vista de la imaginación nuestro día, desde que nos levantamos hasta que nos conectamos a este Zoom. Presentarle al Señor el día no es redundar. Presentarle al Señor el día es darle gracias, porque sé que momento tras momento no he estado solo, que momento tras momento Dios ha estado alegrándose conmigo, entristeciéndose conmigo, preocupándose cuando me he preocupado, cuando me he entristecido y cuando me ha alegrado. Y ahora voy a hacer el ejercicio de preguntarme qué me acercó o qué me alejó de Dios hoy. Y allí conviene hacer dos listas. La lista de lo que me acercó y la lista de lo que me acercó. ¿Acercó o alejó? Comencemos por lo que nos acercó. Preguntémonos qué situaciones me han acercado a Dios hoy. ¿Qué personas? ¿Qué conversaciones? ¿Qué imágenes? ¿Qué recuerdos? ¿Qué palabras? ¿Qué de todo ello me acercó? ¿Qué de todo ello me alejó de Dios? Tratemos de escribir estas dos pequeñas listas del día. Teniendo ambas listas, miramos tranquilamente y con paz la lista de aquello que me alejó de Dios. ¿Qué conversación me ha alejado de Dios hoy? ¿Qué personas han sacado lo peor de mí hoy día? ¿Con qué palabras me he distanciado del prójimo? ¿Con qué gestos me he sentido superior al resto? Y mirando esa lista, le pido perdón al Señor. Sabiendo que el Señor es misericordioso con nosotros, como lo fue con Ignacio, como lo ha sido con nosotros en los diferentes momentos de nuestra vida, nos disponemos a ser mejor el día de mañana, a tratar de cuidar mi mirada, que no sea hiriente, si es que eso me alejó de Dios hoy,
a cuidar mis conversaciones y mis palabras, si es que eso me alejó de Dios hoy. Me dispongo a ser mejor en aquello que siento que no me ayuda a acercarme a Dios. Bien, pues, de modo práctico, al final, al inicio y al final, pues, hacemos el pequeño gesto de, de la señal de la cruz, o el gesto que cada uno sienta que le conecta con Dios, el simplemente sentarse. Es el inicio, y el pararse también puede ser el final, o la señal de la cruz como tal, que siempre termina con el amén, que siempre es como señal de terminar como el espacio sagrado, ¿no? Bien, pues, entonces, este ha sido como un momento de explorar la pausa, que como les decía, es una herramienta con la que Ignacio siente que podría conservar lo ganado en su momento de conversión para adelante. Ahora vamos a compartir una segunda herramienta o una segunda experiencia de San Ignacio, que es el maíz. El maíz, San Ignacio lo vive como un horizonte para llegar a esa unión máxima con Dios. San Ignacio se siente en camino y el maíz, como experiencia, se lo recuerda. Y le recuerda que cada vez puede estar más próximo a estar plenamente vinculado con Dios. Ustedes, yo no sé si en el nuevo cambio de logo, ustedes han quitado esa frase que hacía referencia a que la gloria de Dios es que el hombre viva o algo así. Recuerdo que decía el escudo de la universidad. Bueno, el maíz hace referencia a esto. El maíz en la vida hace referencia a que la vida del hombre es la gloria de Dios. Que la gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Qué significa? Que la vida misma del hombre es la posibilidad, la oportunidad de dar gloria a Dios. ¿Qué significa magis? Lo más básico es que magis significa más. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender el magis? Comúnmente hablamos de magis diciendo lo siguiente, ¿no? Que cada persona tiene que encontrar su magis. Pero, ¿en qué contexto debe entenderse este término? Debe entenderse en el proceso espiritual, en el contexto del proceso espiritual. ¿A qué me refiero? Que ese más es aplicado en todo aquello que fortalece nuestra relación con Dios. El magis, el más, el dar más, debe ser aplicado en todo aquello que fortalece nuestra relación con Dios y nuestras decisiones, que sería como lo práctico de nuestra relación con Dios. De hecho, nuestra relación con Dios debe iluminar nuestras decisiones deben reflejar esa relación o nuestra relación con Dios. Nuestras decisiones siempre tienen que aproximarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Y allí nos podemos meter en algo larguísimo de explicar qué es la voluntad de Dios. Pero una manera sencilla de hablar de la voluntad de Dios, definitivamente deben haber maneras más complicadas, pero una manera sencilla de hablar de la voluntad de Dios, en principio, es referirnos a aquellas intuiciones
que nosotros conseguimos de saber que estamos haciendo el bien, aquellas intuiciones por las cuales nosotros conseguimos que estamos haciendo el bien, no de cualquier manera, sino al estilo de Jesús. Si lo que estoy haciendo yo lo haría Jesús, es muy posible, es muy probable de que estemos muy cerca de la voluntad de Dios para nuestra vida y para lo que tengamos que hacer. Bien, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entender el Magis? Es un más no cuantitativo, es un más cualitativo. ¿Por qué? Porque supone expandir nuestra humanidad, ser más generosos, ser más serviciales, ser más comprensivos, ser más atentos, ser más reflexivos, ser más dialogantes. Por eso es el Magis, tiene que ver en el dar más para fortalecer mi relación con Dios, que pasa por la relación con los demás. Nuestra relación con Dios no está aislada de la relación con los demás. Yo siempre suelo decir que en la relación con Dios no hay dos, en la relación con Dios hay tres: nosotros, Dios y el prójimo. Si excluimos al prójimo, corremos el riesgo de vivir una relación con Dios intimista y no comunitaria, como es la fe de nosotros los cristianos. ¿Quién es el referente? Ya lo he dicho, el referente es Jesús. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos aplicarlo? Su aplicación supone que miremos el dar más como horizonte. Uno no puede sentir que ya dio todo lo que podía dar. Siempre se puede dar más. Y dar más suena como grandilocuente, ¿no? Pero a veces nuestro dar más está revestido de gestos pequeños. Reconocer, por ejemplo, que la pareja siempre se cuestiona o siempre le cuestiona a su otra pareja, claro, que siempre le deja solo en las tareas con los chicos. Pues darse tiempo para hacer las tareas con los chicos parece poco, pero ese es Magis. Porque eso te acerca a tu pareja, eso te acerca a Dios. A veces se quejan las parejas de que hay uno que siempre, uno o una, indistintamente, que siempre se va a dormir temprano, mientras hay muchas cosas que hacer, que ordenar. Bueno, a veces el Magis supone el sacrificar algo de sueño, que no es gran cosa, pero es Magis. Porque eso es lo que haría Jesús si estuviese en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque el referente es Jesús. Terminando ya esta charla o este momento de conversación, digamos que hemos hablado de una herencia práctica de la experiencia espiritual de San Ignacio. Una es la pausa ignaciana, que es una práctica espiritual cotidiana que va por vuelta de 10 a 15 minutos. Ya hemos visto aquí los pasos de la práctica ignaciana, de la pausa ignaciana, pero también hemos hablado del Magis, que ya no es una práctica, sino que es un horizonte. Es un horizonte que nos ayuda a crecer en generosidad, en el dar más. Pero ese dar más no es cuantitativo, sino que es cualitativo, porque en realidad, en cuando damos más, nos hacemos
mejores personas. Y por eso el referente es Jesús, que es el modelo de humanidad plena, que es el modelo de humanidad plena. Por eso la pregunta que se hace San Alberto Hurtado es fundamental para todo cristiano y para la comprensión del maíz. San Alberto Hurtado, jesuita chileno, santo, dice: ¿qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? En toda circunstancia, ¿qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? Otra frase que también nos puede mostrar el maíz ignaciano es también de San Alberto Hurtado, cuando nos dice: contento, Señor, contento. Uno podría decir que esta frase tiene que ver con alguien súper contento. No, tiene que ver con alguien que es consciente que tiene que esforzarse para estar contento. Con alguien que se encuentra con la pobreza, con la miseria y con el egoísmo del mundo cuando recoge a un niño de la calle. Y cuando ve eso, se tiene que decir: contento, Señor, contento. Tengo que dar más de mi parte para transmitir alegría, porque esto en principio, la miseria, la indiferencia de la sociedad no me alegra el corazón, pero tengo que dar más para alegrarme. Contento, Señor, contento, en la experiencia espiritual de San Alberto Hurtado, no es el reflejo de un hombre contento, sino es el reflejo de un hombre que sabe que debe esforzarse para transmitir alegría, para sentir alegría. Bueno, esos son los dos medios prácticos bastante conocidos por los seguidores de San Ignacio, podríamos decir, pero también hay otros modos de examinarlos, y los digo rapidísimo porque no hay mayor misterio. Primero, al final de los ejercicios, ya en el número 238, San Ignacio, en el libro de los ejercicios, en el número 238, para adelante habla de 3 modos de orar. Y ya en el tercer modo y el cuarto modo, habla de lo siguiente: de examinar nuestra vida cotidiana desde los sentidos, desde la vista, desde el olfato, desde el tacto, desde la escucha, desde el gusto. Y uno podría preguntarse: ¿cómo es eso de examinar nuestro día desde los sentidos? Pues consiste en los 5 pasos de la pausa, solo que en el tercer paso, donde nos preguntamos cómo está nuestra relación con Dios, uno tiene que preguntarse, por ejemplo, ¿cómo he cuidado mi vista hoy? ¿Cómo he cuidado el sentido de la vista? Mi mirada ha transmitido paz. ¿Qué ha transmitido mi mirada hoy? ¿O a quiénes he herido con mi mirada? Preguntarnos cómo he guardado el sentido de la vista hoy. O en todo caso, cómo el sentido de la vista me ha ayudado a conservar mi relación con Dios. Cómo el sentido de la vista me ha ayudado a conservar mi relación con Dios. Y así, con el olfato, con el tacto, con la escucha y con el gusto. El otro modo de examinar ya no son los sentidos, son las 3 potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Y también preguntarnos, en esos 5 momentos de la pausa, preguntarnos en el tercero, cómo, en el caso de la memoria, por ejemplo, cómo estos recuerdos que he podido tener hoy me han centrado
como alguien servicial, como una buena persona, como alguien solidario. O en todo caso, si los recuerdos que he tenido hoy me han aislado. Porque a veces hay recuerdos que nos aíslan. Recuerdos tristes que nos aíslan. Recuerdos de rencor que nos aíslan, de compañeros de trabajo. Y hay días en el trabajo que no conversamos con nadie. Hay días que no conversamos con nadie porque recordamos algún episodio de nuestra vida que nos aleja del otro. Bueno, pues entonces tenemos allí estos otros modos de examinarnos en la pausa diaria. Una es haciendo uso de los sentidos y otro haciendo uso de las tres potencias del alma, que en el tiempo de San Ignacio pues se entendía como memoria, entendimiento y voluntad. Aquí está lo que les decía, son los 5 momentos, y en el tercero examinar o los sentidos o las tres potencias del alma. Bien, pues hasta aquí con lo que yo había preparado para compartir con ustedes. Entiendo que 2 minutos o 3 minutos más para ellos, si es que hay alguna pregunta, bien, y si no, pues buen provecho con lo que hayan podido explicar. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por tus palabras y por tu acercamiento a estas palabras que de pronto muchos conocemos, tenemos alguna experiencia previa, hemos leído algo, etcétera, y otros de repente no, es una primera aproximación y creo que el modo en cómo lo has abordado nos permite no solamente aproximarnos, sino quizás usando otra palabra de Ignacio, gustar de estas cosas para luego profundizarlas y gustarlas más, ¿no? No sé entonces, compañeros, si hay alguna inquietud, pregunta, pido disculpas, creo que Rachid lo ha hecho también, Eva Boyle, no sé si tienes alguna preguntita, hace rato no vimos, yo no me percaté tampoco de tu deseo de participar, pero es el momento, si alguien tiene alguna inquietud, pregunta, por favor, todavía nos quedan unos minutos. Hay comentarios en el chat, gracias, gratitud de Adriana, de Quique, hola Quique, y de Sandra Torres, ¿no? En este sentido de agradecimiento. Pero no sé si alguien quiere compartir algo, alguna pregunta, alguna inquietud. Solamente quería decir que, sí, pues es que ustedes saben que yo siempre participo. Sí, acá estamos escuchando. Me han dejado con mi manito levantada. Lo hemos visto. Perdón. Dale. Bueno, hay algunas preguntas que yo siempre, bueno, es una recurrente que siempre le hago a Dios cuando ocurre algo, ¿no? Y cuando ocurre algo que me hace pensar, reflexionar. Y le pregunto, ¿qué es lo que quieres que haga yo? ¿No? O sea, esa es una pregunta que a veces se viene cuando ocurre, o se me viene cuando ocurre algo que no estaba dentro de mis planes, no pensaba que iba a pasar, me sorprende, ¿no? Cuando pasa eso. Y entonces en esa especie de limbo que uno se queda, por lo menos yo hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que haga yo en estos momentos con esto, ¿no? Porque también a veces le cuestiono y le digo, ¿por qué me lo has hecho? ¿Por qué quieres que lo haga yo? Exacto. Pero creo que algunas veces hasta los discípulos se lo han dicho, o sea que no me preocupo tanto, sino busco respuestas, ¿no? Y trato de que ellas salgan, pero a veces me cuestiono yo misma y digo, ¿te estás contestando tú, Eva, o estás escuchando a Dios? Porque hay la duda también, ¿no? Que a veces uno se contesta a sí mismo tratando de ver y organizar su propia vida y no está atento al llamado de Dios y hay que reflexionar sobre lo que pasa.
Bueno, eso es un poquito lo que quería decir. Sí, Eva, bueno, gracias por tu comentario. Y yo creo que ante esas situaciones que tú dices que has pasado y que en realidad hemos pasado todos, yo creo que desde la espiritualidad ignaciana, una buena manera de preguntarse es qué quieres que haga, ¿no? De hecho, en los ejercicios, el primer ejercicio fuerte tiene esa pregunta, ¿no? Pero también la espiritualidad ignaciana es práctica. Y yo creo que esa pregunta que a veces nos deja como paralizados en la vida cotidiana, a esa pregunta deberíamos sacarle la vuelta y decirle, ¿qué posibilidades de acción tengo yo? Y mirar las posibilidades de acción que tengo y elegir la que más se aproxime a lo que el Evangelio nos muestre, ¿no? La que más se aproxime, no la perfectamente igual, sino la que más se aproxime, ¿no? Bueno, por allí le he pasado a Juan, a Juan Carlos, unas lecturas sobre el Magis, dos revistas sobre el Magis, que es de las revistas jesuitas que tengo acceso, y en realidad cualquier cristiano tiene acceso porque yo lo he bajado. Entonces, tenemos eso, dos revistas. También le he pasado el PowerPoint que he presentado ahora. Una pausa diaria que está como titulada por una frase de Proverbios, de los libros del Antiguo Testamento con el que simpatizo a veces, dice, reconocerlo en todos tus caminos. Porque la pausa diaria es eso, la pausa ignaciana es eso, atrevernos a reconocer a Jesús en todos nuestros caminos. No hay camino maldito para reconocer a Dios. En todos los caminos podemos reconocer. Bueno, pues gracias, yo les dejo y bueno, pues provecho. Gracias a ti, Juan Carlos, estamos en contacto, muy agradecidos, y compañeros, sirva siempre este espacio de encuentro, nos encontramos una vez al mes, profundizamos, reflexionamos, y en algún sentido pues nos vamos con estas tareas, ¿no? Que en el fondo redundan en provecho propio y extensivamente en provecho de con quienes vivimos, ¿no? A mí, por ejemplo, me marca esto de hacer la pausa en clave de qué me acerca, qué me aleja de Dios y consecuentemente del otro. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias. Ya los invitaremos 25 de octubre con el padre Carlos Silva, ¿no? Calilo, para quienes lo conocen. Calilo, sí. Nos hablará del discernimiento. Tiempo que no lo veo. Ya lo verás en el Zoom. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Noches. Hola, Bertita. Chao a todos. Vale, Gracias. chao Y a a todas.